Hola y bienvenidos al segundo programa de Tiempos de Innovación. Soy Ana Gabriela Sobarzo, directora de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El día de hoy les quiero presentar a una investigadora, Mabel Raza, quien además es profesora y emprendedora de la carrera de Ingeniería Bioinformática de nuestra institución. ¿Comenzamos? Hola, estamos con Mabel Raza, quien es profesora, investigadora y emprendedora de la carrera de Ingeniería Informática de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Hola Mabel, quisiera hacerte una pregunta que, la hemos discutido varias veces antes en los pasillos, pero para poder guiar un poco a nuestros telespectadores y a los que nos están viendo, hay mucha confusión en torno al uso de inteligencia artificial. Todo el mundo está hablando sobre inteligencia artificial. Pero hay voces de alerta y voces de alarma. Acaba de salir un comunicado donde grandes gurús del emprendimiento y la innovación en Estados Unidos están indicando que por favor se detenga el desarrollo de la inteligencia artificial. Así que no te rías con la pregunta, pero ¿tú crees que de aquí o en un tiempo más la inteligencia artificial dominará el mundo y eventualmente nos quitará a la raza humana, digamos, del planeta? Sí, yo creo que es una pregunta que a muchos les está poniendo en la mente, ¿no? En este momento. Yo diría más bien que la inteligencia artificial va a estar en nuestro día a día, ¿no? Desde poder tener a los chatbots como asistentes virtuales, hasta tener conectado todos nuestros electrodomésticos con Internet de las cosas, ¿no? Y poder analizar toda esa data que sale en la información. Pero claro, es como todo, creo que necesita un uso responsable de la inteligencia artificial. Y para eso tienen que haber regulaciones, lineamientos claros sobre cómo debería darse, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros promovemos mucho siempre el uso de Technology for Good. Ahora también se utiliza mucho esta frase de Artificial Intelligence for Good, ¿no? El uso de la inteligencia artificial para el bien, alineado también a los objetivos de desarrollo sostenibles, ¿no? Entonces, yo creo que si tenemos esa base sólida a nivel de ética y valores, podemos hacer la diferencia y no debemos tener ese temor. Una cosa para nuestros espectadores, si nos pudieran dar ejemplos más cotidianos, más allá del ChatGPT, ¿dónde se está utilizando la inteligencia artificial para buenos propósitos? Si nos pudieras dar algunos ejemplos, sería muy interesante. Claro, por ejemplo, en la parte de salud hay muchísimo, ¿no? Desde poder, por ejemplo, hacer predicción para la estancia hospitalaria de un paciente, desde poder analizar los datos para poder tomar de decisiones a nivel de imágenes, ese es otro. También ha habido muchos para, por ejemplo, predecir el clima, ¿no? Para poder prever, por ejemplo, ciertas zonas que tienen cierto cambio de clima que puede, por ejemplo, predecir algún tipo de enfermedad o prever como el dengue, etcétera, ¿no? Ahora, también ha habido casos donde también se ha visto, por ejemplo, el uso incorrecto, como por ejemplo había empresas líderes que vienen en la parte de recursos humanos y que, digamos, una empresa cliente la contrata y dice, quisiera que me ayudes a tomar a mis mejores candidatos, pero para entrenar ese algoritmo, ese modelo, por ejemplo, pidieron que excluyan a mujeres en la edad reproductiva. Entonces, ahí había un poco la controversia, digamos, de esta empresa, esta consultora que iba a desarrollar el algoritmo de decir, ok, yo no estoy de acuerdo, no es ético, y hacer ese sesgo, porque no se va a ver también cuando salga a la luz. Entonces, he tenido muchos amigos, colegas, líderes en estas empresas de recursos humanos que han dicho, que han sentido muy claro en su ética, eso no lo voy a hacer, pero no quita que otras empresas lo estén haciendo, ¿no? Entonces, esos sesgos que pueden aparecer pueden ser muy, muy dañinos para la sociedad y creo que por eso también ha traído toda esta controversia y esta incertidumbre, de alguna manera decirlo, ¿no? De cómo va a ser el impacto de la inteligencia artificial hoy en día. Quiere decir que en realidad nosotros debemos considerar la inteligencia artificial como una herramienta para ayudarnos y que depende quién maneje esa herramienta. O sea, debemos reforzar las capacidades éticas en las personas. Como bien tú lo dices, es una herramienta y va a depender de nosotros cómo utilizarlo. Para eso, este uso responsable y ética es súper importante y debemos comenzar a poner estas bases, especialmente ahora en la universidad, ¿no? Ya había comentado en algún momento que UNESCO ha sacado en el 2021 los lineamientos de cómo se debería realizar la inteligencia artificial en la educación superior, ¿no? Entonces deberíamos articular eso dentro de la academia, también trabajar en sinergia con el gobierno, la empresa privada y tener claramente esas regulaciones para evitar cualquier incumplimiento o cualquier riesgo que pueda generar a las personas. Las inteligencias artificiales
viven de los datos. O sea, nosotros entrenamos inteligencia artificial con los datos. Las universidades son entes productores de conocimiento y por lo tanto de datos. Tú misma tienes una base de datos enorme y tenemos muchos investigadores con muchas bases de datos. Parte de esta base de datos nosotros la estamos transfiriendo mediante acuerdos específicos en los cuales está muy bien regulado qué es lo que puedes hacer y qué no puedes hacer. Pero ¿cuál crees tú que debería el país proponer? No solo porque nosotros lo tenemos internamente, porque nuestra universidad está desarrollando mucha investigación hace muchos años, pero tenemos más de 80 universidades licenciadas que también están desarrollando investigación y que ciertamente porque no hay una política desde el Estado vinculada a eso. No sé si nos puedes comentar un poco todo lo que tiene que ver con las políticas de transferencia de datos y las brechas que hay entre países desarrollados en torno a eso, como lo que hay en España o todo lo que hay en la Comunidad Europea, versus nuestros países en vías de desarrollo, en que estamos prácticamente en cero y nosotros estamos dando y donando datos a los países más desarrollados. Muy buen punto lo que mencionas, Gaby. Hoy en día los datos se han vuelto claves. Como bien dices, conforme tengamos más datos para entrenar nuestros algoritmos, lo hacen mucho más robustos. También se ha visto un valor muy estratégico para la toma de decisiones, ¿no? Hasta monitorizar los datos, ¿no? Ahora, en nuestro país tenemos la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Que conlleva que toda persona para la cual va a usar sus datos debe firmar un consentimiento informado. Entonces, especialmente en el área de salud, deberíamos, con mucha más razón. Por ejemplo, Estados Unidos tiene la legislación del HIPAA, ¿no? Por sus siglas en inglés, que significa que debe haber lineamientos muy claros de confidencialidad, privacidad de los datos. En Perú no lo tenemos. Es cierto que muchas instituciones aquí están, hasta donde yo sé, a nivel de instituciones de salud privadas, replican buenas prácticas de lineamientos de uso de datos personales en la parte de salud, pero todavía no tenemos una regulación formal. Sabemos que en el Perú la Secretaría de Transformación Digital está haciendo un gran avance, ¿no? Ya recién creo que en mayo, han propuesto una ley donde se está promoviendo el uso de inteligencia artificial y están viendo todos los mecanismos para tener estas regulaciones. Pero mientras no tengamos establecido estas leyes, yo creo que hay mucho por hacer y tenemos que nosotros desde la academia, como ya comentaba, articular con los diferentes gobiernos, empresa privada, comenzar a tomar acción y poner en práctica, ¿no? Para poder regular. Y como bien tú dices, si bien por un lado se promueve el uso de datos abiertos, ¿no? Que puede ayudar, por ejemplo, en un lado positivo, como lo ha hecho la comunidad de investigadores en el área de bioinformática, donde han evidenciado claramente que trabajar en colaboración, compartir datos, ha ayudado a generar tal vez la creación de vacunas o avances científicos de tratamientos en general muy importantes. También necesitamos, como tú bien dices, que no haya otros lugares, otras personas que puedan sacar provecho por el otro lado. Entonces, yo creo que mientras las reglas estén claras y las regulaciones estén establecidas, podemos llegar a poder asegurar un uso responsable de la inteligencia artificial que tanto estamos hablando en este momento y que yo creo que va a ser clave. ¿Cómo trabajó esta red de bioinformática durante el COVID y cómo el compartir datos? Yo sé que tú estuviste trabajando ahí en eso. ¿Cómo el compartir datos hace que las cosas fluyan? Y la importancia de los datos para eso. Entonces, sí, pues, claro, es genial. O sea, cuando uno alinea, digamos, el compartir los datos a un nivel con un propósito general, en este caso la comunidad de bioinformática buscaba generar de la forma más rápida la vacuna, sabíamos que era clave. ¿Cuántos bioinformáticos? Cuando hizo comunidad, me imagino eran 5, Son 6 investigadores de diferentes áreas, desde decir latinoamericanos, con la gente de Estados Unidos, Europa, Asia, donde comienzan a compartir todos los avances que han hecho ellos desde analizar sus proteínas, ver diferentes estructuras tridimensionales de sus fármacos, etcétera, y todo el conocimiento lo comparten y dicen, ok, vamos alineados a poder resolver esto, ¿no? Entonces, podemos ver esa sinergia. Yo siempre admiro mucho a esta comunidad de bioinformática, de investigadores científicos en esa área, porque ellos han demostrado desde el uso de tener datos abiertos hasta usar herramientas bioinformáticas open source de código abierto, ha ayudado a agilizar muchísimo la investigación y el impacto que pueden tener. Pero es una habilidad también que va muy de la mano con el mindset, con el cambio de mentalidad. Ok, todos somos como un pay forward, que lo usa mucho en inglés, esta cultura de que entre todos nos ayudamos, todos sumamos, jalamos hacia un mismo propósito y podemos hacer un cambio. Entonces debe haber esa cultura también en esta herramienta que ahora, digamos, está haciendo la inteligencia artificial, es decir, ok, queremos ayudar a generar, automatizar las cosas, pero todo con un bienestar, todo alineado, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenibles, a que podamos sumar a eso, ¿no? Entonces, todos sumando,
podemos hacer el cambio. Entonces eso va a ser clave, ¿no? Es bien interesante porque estuvimos con Pablo Vela, que tú lo conoces a Pablo, tú has trabajado con él, y dijo algo muy similar, que necesitábamos generar un cambio en la manera de pensar de las personas, que no consideren que lo que investigan es de solo ellos, y los datos son solo míos, y mi equipo y mi grupo, sino es la generación de estas comunidades en las cuales si vamos todos juntos vamos a llegar a eso. Si vamos solitos no llegamos. Comparto totalmente lo que tú comentas, lo que siempre he promovido también en mis estudiantes. Lo viví muy de cerca y vi la diferencia cuando estaba en mi grupo de investigación con la doctora Linda Shapiro en la Universidad de Washington. Ella siempre inculcaba eso y a mí es algo que quedó mucho, y como se dice, dentro de mí, y que creo que también es parte del ADN dentro de la universidad, que queremos fomentar a que los estudiantes sientan, ¿no?, de que conforme tú puedas enriquecer, compartir tu conocimiento, tu experiencia, puedes sumar a lograr un objetivo en común, ¿no? Entonces, desde un estudiante, por ejemplo, cuando nosotros iniciamos en el doctorado en primer año, los de cuarto o quinto año que ya estaban por graduarse te enseñaban, te presentaban los artículos científicos, te ayudaban a alguna técnica nueva, alguna herramienta, y cuando nos tocaba ir avanzando, nosotros también hacíamos lo mismo, ¿no? En, como dice, retribuir lo que aprendimos con los estudiantes, y se hacía una cadena de valor inmensa y muy gratificante, ¿no? Donde todo sumaba, todo era una cultura. Yo creo que en el Perú tenemos que comenzar a hacer ese cambio, ¿no? Tal vez en Perú, culturalmente, un poco más el recelo profesional, que yo al comienzo me chocó mucho, pero de ahí pensé que era un poco por la desigualdad que hay, ¿no? Tenemos una desigualdad que no todos a veces acceden a las mismas oportunidades, pero es momento de hacer el cambio, de romper esos paradigmas, y podemos hacerlo desde la universidad, desde inculcando, desde el lugar donde estemos, podemos hacer ese cambio. A ver, vamos a cambiar de tema ahora y quisiera profundizar un poco más en tu labor, ya no necesariamente como investigadora y emprendedora, sino más bien en tu labor desde profesora de estas nuevas generaciones, y cómo están trabajando todos estos temas éticos, porque estas nuevas generaciones con las que tú estás trabajando, la inteligencia artificial va a estar imbuida en su día, y probablemente las que vengan van a saber programar sus propios algoritmos de inteligencia artificial para poder manejar los datos. Desde ese punto de vista, si nos puedes contar un poco lo que estás haciendo al interior, qué investigaciones tienes, cómo tus chicos están trabajando, un poco comentarnos todo tu desarrollo personal ya desde el punto de vista de una profesora investigadora en la universidad. Desde la carrera de Ingeniería Informática, desde el primer curso de introducción a la Ingeniería Informática, nosotros siempre recalcamos la importancia de poder usar el Technology for Good, que le había mencionado, de que usemos esta tecnología. Cualquier herramienta que diseñemos, desarrollemos, implementemos, debería ser ética, debería tener los valores y ser un uso responsable. Entonces, los chicos, para nosotros es clave poder inculcar eso a nuestros estudiantes, que ellos tengan esa mentalidad, ese ADN, ese chip dentro de ellos en todo momento, y puedan ser profesionales exitosos y con muchos valores, y que sean buenos, como dicen, seres humanos. Muy de la mano, como yo había recalcado, este propósito de poder encaminar, y más aún ahora en esta era de la inteligencia artificial que ya habías mencionado, que va a estar en su día a día. Ellos tienen que ser muy conscientes de la responsabilidad que tienen desde el momento de las diferentes fases de creación de su aplicativo que pueden hacer en inteligencia artificial, y también cuando ellos estén no solamente creando, también como usuarios, ¿no? Porque todos en algún momento no solamente somos diseñadores creadores, sino también usuarios de estos aplicativos, que va a ser más común hoy en día. Y si nos puedes contar un poco más de tus investigaciones, de dónde estás trabajando, qué es lo que estás haciendo, sería interesantísimo. Muy bien, nosotros justo en la universidad estamos iniciando a tener un grupo de investigación donde podamos entrar mucho más en detalle, desde hacer proyectos de ciencia de datos, con todo este análisis de data que habíamos dicho que era súper importante para la toma de decisiones, especialmente en la parte de salud, como también justo estamos entrando en la parte de analizar y ver más cómo sacar el provecho a un uso responsable del ChatGPT. Entonces hemos justo presentado para un financiamiento de la Fundación de Bill y Melinda Gates, que queremos que nuestros estudiantes comiencen a podemos poner en práctica este uso responsable, que sepan aprender a hacer, en la parte técnica le llaman prompt engineering, pero en la parte del lenguaje común podemos decirles cómo hacer las preguntas correctas para sacar el mejor provecho del ChatGPT, ¿no? Desde poder hacer tu asistente. Justo ahora último estaba leyendo uno donde están usando para perfeccionar el inglés, ¿no? Te bajas un plugin, lo pones en el ChatGPT y puedes tú hablar con él y decirle, ok, compórtate como un experto nativo americano y dime cómo puedo yo mejorar, por ejemplo, para hacer una entrevista laboral y todo, y sale súper fluido y tú interactúas. Entonces, verlo como una oportunidad, como algo que te puede sumar a tu vida profesional, a tu desarrollo
profesional creo que puede ser clave, ¿no? Entonces yo siempre digo que toda herramienta va a depender mucho de cómo la utilicemos y darle la vuelta y mirarlo desde el lado positivo, ¿no? Usándolo obviamente con ética y responsabilidad. Quisiera que te despidieras con alguna reflexión para nuestros espectadores acerca de la inteligencia artificial, acerca de la ética, de los tiempos que estamos viviendo en este minuto. Es muy importante que las personas interioricen un uso responsable, ¿no?, de la inteligencia artificial, muy alineado también a tu propósito, ¿no? Dentro de, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, que por ejemplo puede ser educación de calidad, también la parte de salud y bienestar, ¿no? Entonces deberíamos nosotros tomar esa conciencia y no mirarlo como un riesgo, el uso de inteligencia artificial, sino mirarlo como oportunidades, una herramienta que nos puede ayudar a tener una mejor calidad de vida, un bienestar y poder estar también ser un agente de cambio, ¿no?, en esta transformación digital que puede haber en nuestro país, pero de forma ética y responsable, ¿no? Entonces yo creo que me iría con ese mensaje, ¿no? Usar la inteligencia artificial con ética y con responsabilidad, mirarlo como algo que pueda ser alineado a un propósito mayor como los objetivos de desarrollo sostenible desde el lugar donde estemos, que puede sumar valor a nuestro país hoy en día. Gracias, Mabel. Y a manera de despedida, unas reflexiones. La inteligencia artificial es una herramienta y como una herramienta la podemos usar para hacer cosas buenas como para hacer cosas no tan buenas. Nos toca a nosotros desde la academia a ayudar a que nuestros investigadores y a que nuestros chicos incorporen competencias que permitan un uso adecuado de la inteligencia artificial, que sean programadores responsables, que sean usuarios de datos, de tal manera de que estos datos luego repercutan en la mejora de la salud de nosotros en el mundo. Y sin más, los invito al próximo capítulo de nuestro programa Tiempos de Innovación, en el cual trataremos el tema investigación y negocios. Hasta pronto.